Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión, hoy vamos a terminar con nuestro estudio del capítulo 2 del libro de los Hechos. En esta ocasión estaremos viendo del versículo 41 al versículo 47. Amén. Versículo 41 al 47 de Hechos 2. Bien, vamos a hacer un recuento de lo que vimos la semana pasada y observábamos que en la semana pasada estudiábamos el sermón que Pedro predicó, lo que se llamara el primer sermón evangelístico, del cual, hermanos, nos da un panorama de cómo la vida de un ser humano puede ser transformada radicalmente a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la persona tiene un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo empieza una obra santificadora, una obra de renovación en la vida del ser humano, cómo puede ser transformado de una persona totalmente colérica, de una persona totalmente agresiva y ahora con mucha piedad, con mucho temor de Dios, predicando el Evangelio, ¿verdad? En este primer sermón que examinábamos la semana pasada. Bueno, ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió después de ese primer sermón. Y para esto vamos a recordar las últimas frases que Pedro dijo, ¿verdad? Y cómo respondieron estas personas. En el verso 37 de Hechos 2 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y aquí es donde empezamos nuestro estudio del día de hoy. Dice en el verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, este es el resultado, hermano, el fruto de ese primer sermón, de esa primera predicación que el apóstol Pedro, estimulado por el Espíritu Santo, da ese mensaje evangelístico. Dice que las personas que escucharon, las que estuvieron presentes, eran probablemente más de 3,000 personas las que estuvieron ahí presentes, ¿verdad? Y dice que de esas personas que estuvieron ahí presentes, hermano, dice que 3,000 personas recibieron la palabra. Es decir, hubo otras que no lo recibieron, otras que no lo asimilaron, otras que no quisieron nada con Dios. Recuerde aquellos que decían que estaban borrachos, ¿verdad? Esas personas que se oponían a la palabra. Pero dice que específicamente que los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Observe que no tuvieron que asistir a un seminario, no tuvieron que tomar los 29 puntos doctrinales, ¿verdad? No tuvieron que tomar un seminario de discipulado. No, dice que los que verdaderamente recibieron su palabra en ese momento fueron bautizados. ¿Por qué, hermano? Porque estaban conviccionados plenamente de la palabra de Dios. Y dice que no la pensaron. Dice que en ese mismo instante, cuando ellos fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, aceptaron el compromiso de vivir dentro de una comunidad cristiana bajo otros estándares, bajo otras circunstancias, bajo otro modelo, bajo otro estilo de vida, totalmente diferente al que habían estado viviendo, ¿verdad? Y en el verso 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Observemos esto. Pero antes de desglosar este verso 42, quiero también aludir a algo. Dice que en esa ocasión, ese mismo día, fueron bautizados 3,000 personas, ¿verdad?
Algunas personas han aludido de que, o refutado de que no es cierto esto, que se añadieron o que se bautizaron 3.000 personas en esa ocasión por la escasez de agua en Jerusalén. Quiero decirle que no había tanta escasez de agua como se piensa, por el hecho de ser desértico, ¿verdad? No, no, no. De hecho, en la parte de abajo del templo de Jerusalén, saliendo, ¿verdad?, por la puerta doble hacia abajo, hay una gran cantidad de bautisterios en esa parte, que es lo más probable que después de que predicaron la palabra en ese sermón, lo más seguro es que se bautizaron en esa parte. Amén. Ahora, recordemos que todos los apóstoles, ¿verdad?, todos los que eran ministros del evangelio, todos aquellos que estuvieron ahí, participaron en esta inmersión, ¿verdad?, en este bautismo de todas estas personas. No fue algo que hiciera una sola persona nada más, ¿verdad? Lo hicieron entre varios. Es lo más probable que algunos de los otros, fuera de los 11, de los 120, también estuvieran facultados para poder bautizar y estuvieron bautizando en ese momento. ¿Por qué? Porque eran discípulos, ¿verdad? Eran discípulos de Jesús, estuvieron con él también, aunque realmente los únicos que eran enviados, los apóstoles, eran 11 nada más que habían quedado. Bien, y dice en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Algo que nosotros tenemos que ver, una característica de un verdadero discípulo, de alguien que realmente ha recibido la palabra, ¿verdad?, que ha sido bautizado y que se ha añadido a la iglesia, es que tiene que tener perseverancia. Debe de perseverar en la palabra, debe de perseverar en la lectura, tiene que perseverar en la doctrina que los apóstoles nos han dejado hasta el día de hoy. Algo que hicieron los apóstoles es establecer doctrina también. Entonces, en esa doctrina de los apóstoles nosotros tenemos que perseverar hasta el día de hoy, mantenernos firmes en esa doctrina de los apóstoles, porque realmente ellos enseñan lo que recibieron a sí mismo de Jesús. No enseñan algo personal, no enseñan ideas particulares, sino realmente de lo que aprendieron de Jesús. Y dice que también otra característica de estos que reciben su palabra y son bautizados y se añaden a la iglesia, dice la escritura en el verso 42, parte B, dice que son personas que les gusta tener comunión unos con otros, perseveran en la comunión de unos con otros. Es decir, no se les tiene que estar invitando o rogándoles para que participen en el compañerismo, en la comunión, en las relaciones interpersonales entre los mismos creyentes. Debe de ser un fruto natural de una persona que ha recibido la palabra. Y dice que también en el partimiento del pan, que también es una referencia de compañerismo entre los hermanos. Y dice, y en las oraciones. Una persona que ha recibido la palabra, que cumple con estas características, la persona tiene el deseo ferviente de pertenecer y de permanecer en las oraciones, ¿verdad? Amén. En el verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Observe, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, todas las personas que veían las señales, los prodigios, los milagros que se hacían por medio de los apóstoles de esa iglesia naciente, les daba temor, tenían temor de no hacer las cosas de la manera correcta. Ese temor era un temor santo, un temor reverente que los impulsaba a hacer las cosas, con mucho cuidado, con mucha delicadeza. No era que tengo temor y por eso no lo hago. No. Ese no era una clase de temor. A eso se le llama cobardía. Cuando una persona tiene temor, mejor no me meto al evangelio porque para hacer las cosas a la ligera mejor no. No, eso es cobardía, eso no es temor. Temor es un temor santo. Pues como tengo temor de no hacer las cosas correctas, entonces las voy a hacer con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucho dolor. Amén. En el verso 44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Otra característica de los primeros discípulos de la iglesia naciente es que les gustaba estar juntos. Es otro sinónimo de compañerismo. Amén. Y dice, y tenían en común todas las cosas, tenían el mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? Bueno, eran 5 propósitos específicos que estaremos mencionando más adelante, porque ese era el objetivo, era lo que habían recibido de Jesús los apóstoles y era lo que los apóstoles estaban enseñando. En el verso 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Por qué cree usted que lo vendían?
Es sencillo porque tenían un mismo objetivo, como lo dice el verso 44, tenían en común todas las cosas, es decir, tenían la misma visión. La visión era alcanzar al mundo, alcanzar a los israelitas, alcanzar a los pueblos para el evangelio, para compartir las buenas nuevas. Por eso vendían sus propiedades y sus bienes, es decir, era una manera de contribuir para la obra del ministerio, para la obra evangelística. Y dice que los apóstoles, dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, la idea de los primeros apóstoles era crear una unidad, una comunidad uniforme donde no hubiera necesidades, que las personas que tenían carecía de comida pudieran tener para comer. Eso se le llama amor, un amor incondicional, un amor reverente, un amor por Dios y su palabra y por aquellos que Él ha salvado. En el verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Es decir, no nada más son de aquellos cristianos que yo oro en mi casa, yo oro en tal o cual parte, yo oro en mi cuarto. No, pastor, ¿usted cómo sabe? Yo sí oro en mi casa. No, aquí dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, observe, y en el partimiento, el pan, y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, había un ambiente fraternal, un ambiente agradable, ¿verdad? Un ambiente alegre. Pero tanto esto sucedía tanto en el templo como sucedía en las casas también. De manera que lo que se vivía en el templo se llevaba a las casas, ¿verdad? Como consecuencia de una vida transformada. En el verso 47 dice, alabando a Dios. Es decir, que todo esto que hacía la iglesia naciente, toda esta, que era el crecimiento de una iglesia, un crecimiento natural de la iglesia o de la vida natural de la iglesia, era alabando a Dios, servía para adorar a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, todos aquellos que aún no los conocían eran agradables ante las personas inconversas. Y entonces dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, esto nos da un claro panorama. Estos 7 versículos nos dan un claro panorama de cómo era la vida natural de la iglesia. Cómo era la vida natural de la iglesia. Y lógicamente, esta vida natural de la iglesia debería de ser la vida natural de la iglesia de hoy. Ellos tendrían que ser nuestro ejemplo. Ellos tendrían que ser nuestra regla de vida. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué es lo que debemos de hacer. Ahora, veamos algo, hermano. Tenemos que ver que la vida natural de la iglesia consta de 10 puntos. 10 puntos podemos observar a través de estos 7 versículos. Primero, la iglesia, la vida natural de la iglesia es que la iglesia se convierte en una iglesia bíblica, porque perseveran la doctrina, perseveran los fundamentos de los apóstoles. Toma la Biblia como su regla de fe, toma la Biblia como su regla de conducta. Amén. Entonces, la primera iglesia, la vida natural de la iglesia era una iglesia bíblica. El segundo punto es que era una iglesia de compañerismo, una iglesia que le gustaba estar junta, una iglesia que le apasionaba compartir juntos, estar juntos, unánimes. No eran aislados, no eran personas que se mantuvieran alejados unos de otros, no eran una iglesia ermitaña, no era una iglesia huraña. No, era una iglesia que le gustaba estar juntos entre los mismos hermanos. 3, era una iglesia cristocéntrica. ¿Qué quiere decir que era una iglesia cristocéntrica? Bueno, es sencillo, que todo el centro de la iglesia era Cristo. No había más nada. Era Cristo el centro de la iglesia, sus enseñanzas, sus estatutos, su modo, su estilo de vida, sus propósitos, sus principios, su estilo de vida era Cristo. Y 4, la iglesia era una iglesia de oración.
¿sí? Era una iglesia que le apasionaba la oración, tanto que oraban en el templo. Había una hora específica para la oración, como en Almolonga tenemos los viernes a las 6 de la tarde nuestro servicio de oración, ¿verdad? Y todos aquellos que han recibido su palabra, que se han bautizado, ¿verdad? Ellos desean estar en la oración, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, era una iglesia de oración. Yo espero que ahora que se levante esto de la pandemia, ¿verdad? Las restricciones, la pandemia, los confinamientos, espero que la iglesia, en nuestro primer culto de oración, toda la iglesia, todos nuestros hermanos que están en un mismo propósito, que tienen compañerismo, que son cristocéntricos, que son bíblicos, vendrán a la oración, agradecerle a Dios por lo que ha hecho con nuestras vidas, porque nos ha guardado en este tiempo, y venir a agradecerle a Dios, perseverar unánimes, pero no nada más en nuestro primer servicio de oración, sino que de aquí en adelante tenga un estilo de vida de oración. Amén. El quinto punto es que era una iglesia que inspiraba temor. Temor porque un temor reverente, decíamos hace un momento. El sexto punto es que era una iglesia con un claro concepto de los milagros. No era que la iglesia se adueñara de los milagros, que se sintiera dueña de la gracia de Dios, sino que sabía que los milagros habían sido diseñados por Dios para glorificarse, para que ellos pudieran ser instrumentos para que las personas vieran y creyeran. No como un reclamo. Hoy en día se ha levantado un movimiento, el movimiento apostólico, que realmente se oran como reclamándole a Dios, que quieren que se hagan lo que ellos quieren, reclamando milagros, con el yo declaro, ¿verdad? Yo decreto, ¿verdad? No. Nosotros no somos esa clase de iglesias. Nosotros no somos una secta como esas personas. Nosotros realmente creemos que cuando Dios hace un milagro, lo hace con un propósito específico. Amén. Y el séptimo punto es que era una iglesia participativa. Todos querían participar, todos querían ser parte de esta iglesia, ¿verdad? Porque dice que compartían lo que tenían, ¿verdad? Contribuían, ¿verdad? Querían apoyar la obra. 8, que era una iglesia alegre, que era una iglesia que manifestaba que realmente el gozo de su salvación, ¿verdad? 9, que era una iglesia atractiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que era una iglesia atractiva. Bueno, que la iglesia era como un imán, como un gran imán espiritual, de manera que la gente se miraba motivada, como ellos cumplían, como ellos eran una iglesia bíblica, como ellos eran una comunidad de compañerismo, como ellos eran una iglesia cristocéntrica, como ellos eran una iglesia de oración, como una iglesia inspiraba temor, que era una iglesia con un claro concepto de milagros, una iglesia participativa. Entonces, una iglesia alegre, una iglesia que es atractiva. Haz de cuenta que las personas se miraban atraídas por esta manera de vivir, por la vida natural de la iglesia nueva, ¿verdad? Y último, el 10, era una iglesia creciente. Lógicamente, la iglesia creciente es aquella que atrae a las personas y las personas quieren quedarse ahí. No es como en algunas iglesias, tristemente, que vienen, nos visitan por primera vez y no vuelven a venir porque no se sienten atraídas, no se sienten persuadidas, no se sienten motivadas para quedarse ahí, ¿verdad? Entonces, esos son los 10 puntos de una iglesia, o las 10 características de esta iglesia con una vida natural, ¿verdad? Primero era una iglesia bíblica, una iglesia de compañerismo, una iglesia cristocéntrica, una iglesia de oración, una iglesia que inspiraba temor, una iglesia con un claro concepto de los milagros, una iglesia participativa, una iglesia alegre, una iglesia atractiva y una iglesia creciente. Aleluya. Ahora, quiero darte algunos puntos de aplicación para nuestra vida. La experiencia de la conversión a Cristo, hermano, si bien es un cambio espiritual que genera cambios en la forma de vida, en la manera de cómo nos relacionamos. Nadie puede decir que ha conocido a Cristo y sigue siendo el mismo huraño de siempre, ¿verdad? No puede seguir siendo igual. Pues estar en Cristo necesariamente nos lleva a buscar más de Él.
en compañía de otros que son de Cristo, para hacernos parte de su familia, convertirnos en la familia de ellos y ellos en nuestra familia. De allí la doble acción de adorar comunitariamente, tanto en el templo, y eso tiene que continuar fortaleciendo la relación en las casas, creando así en nuestros hogares pequeños grupos donde se viva el reino de Dios. Es decir, yo espero con ansias, hermano, el día que alguien se levante y me diga, hermano, me permite tener una reunión en mi casa, voy a reunir a sutano, mengano, perengano, y voy a invitar a mis vecinos que son nuevos para que ellos escuchen la palabra de Dios. Es decir, que lo que ellos experimentan, a mí me sorprende ver cómo cada domingo, cuando nos reuníamos o cuando se reúne la iglesia, lloran, hablan en lenguas, gimen, ¿verdad? Se consagran para Dios. Pero desgraciadamente entre semana no se les ve esa misma espiritualidad, ni siquiera la menor intención de compartir el evangelio. Aleluya. En las casas es una buena oportunidad para servir como un testimonio tangible de la presencia de Dios y brindar servicio a los vecinos y amigos en una reunión en la cual podamos compartir el evangelio de una manera amena, con temas importantes. Cuando la vivencia de la fe, hermano, pasa de los templos a las casas, esto genera testimonios irrefutables de que se trata de una fe genuina, no una fe falsa, una fe genuina que Dios usa para alcanzar a más personas y agregarlas a la iglesia. De tal modo que el crecimiento se da de modo natural cuando la iglesia vive su fe de un modo práctico que puede verse en su diario vivir en sus hogares. Yo he visto muchas personas, hermano, muchas personas que son imanes para tener relaciones con las personas, pero no tienen el carácter para poder compartir el evangelio, mientras al contrario se dejan influenciar por las personas que los visitan y terminan contaminándose de la misma manera y comportándose de la misma manera o permitiendo cosas que a Dios no le agradan en sus propios hogares. Hermano, Dios nos llamó para cumplir su propósito, para que tomemos ese ejemplo de la vida natural de la iglesia, para que ese sea el estilo de vida de la iglesia de hoy en día. Amén, hermano. En estos pasajes podemos observar 5 propósitos específicos que los apóstoles aprendieron de Jesús. El primero es ganarnos a los perdidos, evangelismo o proclamación. El segundo es enseñarles a que guarden todas las cosas, ¿verdad? El tercero es servir, que la iglesia aprenda a servir a los demás. Y 4, crear compañerismo entre los que están presentes, con los que nos relacionamos. Y 5, adorar a Dios con todo nuestro corazón. Que Dios te bendiga y que sea de bendición en este martes esta palabra como estudio, de manera que podamos manifestar las evidencias de una vida natural de la iglesia. Que Dios te bendiga. Amén.